Entonces, pasando, digamos, al siguiente tema, que bueno, popularmente lo llaman masturbación infantil, pero tú ya nos dirás, digamos, si ese es el nombre adecuado o no. Eh, a veces, digamos que recuerdo mucho que recién creé hace unos años mi canal de YouTube. Había muchos papás que comenzaron a escribirme que estaban preocupados porque su niño pequeño comenzaba a frotar contra el suelo y contra sus genitales el pañal, y por eso fue que, digamos, surgió que habláramos hoy de este tema. ¿Qué es, digamos, masturbación infantil y por qué otros nombres tal vez también puede ser, es, digamos, llamado esto? Mira, yo creo que hay algunos profesionales que prefieren no llamarlo con este término, porque cuando un adulto utiliza este término, muchas veces se va a lo que ese término significa para sí mismo como adulto. Me explico. Si yo voy a hablar de la masturbación, entonces yo voy a pensar en fantasías, en deseos, en anhelos, en este tipo de imágenes, en un montón de cosas que tienen mucho que ver con el mundo adulto. Pero cuando se presenta en un pequeño ser humano, la realidad es que eso no es más que encontrar el placer en el cuerpo, cómo yo siento cosquillas, cómo me gusta. O sea, es todo lo que habla de cómo yo me siento bien conectando con el placer en mi cuerpo, vuelvo y repito, no tiene esas ideas que tienen los adultos. Entonces ahí hay una gran, o sea, una gran diferencia. Entonces por eso algunos profesionales prefieren llamarle autoestimulación, otras cosas diferentes, pero pues en plata blanca sería exactamente lo mismo y es el acto donde yo a través de diferentes estímulos encuentro el placer en mi propio cuerpo, ¿cierto? Para ellos, vuelvo y digo, es como comerse un chocolate, como comerse un helado, como encontrar las cosquillas, es así. La cosa es que esto puede ocurrir en cualquier ser humano, independiente de su identidad, o sea, independiente de su género, independiente de lo que sea. Es decir, esto puede ocurrir en una niña o esto puede ocurrir en un niño sin ningún problema. Yo he tenido casos incluso de masturbación infantil desde los 8 meses de edad. Entonces, esto es algo que ocurre, como tú dices, por algún suceso fortuito a veces, que todas las veces que sucede esto hay un abuso sexual, que a veces es una pregunta que me hacen mucho. No, no siempre es así. Creo que todas las veces que el uno, el dos, no, yo creo que para poder hablar de ese segundo tema, que es un poco más escabroso, hay que hacer todo un diagnóstico muy 360 de qué es lo que pasa alrededor de esa estimulación. Pero la estimulación per se, en una manera sana, en un contexto donde uno pueda decir, o sea, esto me doy cuenta que tiene ciertas características, realmente es un aprendizaje que sucede en todos los seres humanos. A mí lo que más me llama la atención es que casi siempre cuando hay papás, mamás o cuidadores que consultan frente a esta práctica, casi siempre en mi expertise tiene que ver con ese tipo de estimulaciones, pero del género femenino, no del masculino. Ok. Y digamos como para aterrizar un poco mejor este tema, así, digamos, ¿qué cosas sientes que a nivel del desarrollo psicosexual sería importante que conocieran los papás y las mamás que nos están viendo y los cuidadores de esos primeros años de infancia? Que digamos tú sientes que tal vez no conocen. No, yo creo que uno, cosas esperables en la primera infancia, tienen todo que ver con tocarse el cuerpo, entender qué es, nombrar las partes del cuerpo, o sea, pues como toda ¿cómo se dice? Como curiosidad por las diferentes formas del cuerpo, tanto el del género al que uno pertenezca como el del género contrario, pueden ser cosas que llaman la atención. Los mayores referentes ahí son los cuidadores primarios, que en caso de ser heterosexuales, pues entonces vamos a tener las dos polaridades de género que se utilizan en el binarismo, que es hombre-mujer. El binarismo es un sistema donde solo hay hombre o mujer. Ahora, recientemente se dice, no es solo hombre o mujer, hay diferentes cosas, o sea, es como una escala entre el negro y el blanco, hay muchos grises. Pero refiriéndonos a esta escala de negro y blanco, o sea, tenemos en la casa este negro y este blanco, entonces poder revisar cómo los genitales de uno y otro hacen parte de la curiosidad,
preguntar si hay un hermano menor, cómo llegó a la barriga, pues a veces tocarse de sus genitales, también tener como acercamientos de juegos con otros niños, como quiero jugar doctor, a ver tú qué tienes ahí. Eso también puede ser esperable en algunos de los niños y niñas. Eh, ¿Qué más te digo? O sea, puede ser esperable que no puede ser esperable. O sea, por ejemplo, una masturbación como supremamente incontrolable, o sea, cuando ya es como algo que por más que tú has dado una norma, el niño no logra como incorporar esa norma. Las normas no es que un niño pequeño sea capaz de incorporarlas de una, o sea, tú no le dices a un niño, no, saluda, saluda, y saluda de una, o sea, hay que perpetuar como la instrucción, en este caso es igual, pero hay algunos casos que, o sea, que ya o sea, son demasiado como insistentes y se saltan la norma por más que sea o en la casa o en la guardería o en el colegio. Entonces ahí, por ejemplo, sí hay que entrar a revisar qué pasa con las emociones de ese pequeño ser humano, que todas se gestionan a través de este tipo de estímulos que finalmente pues te van a generar bienestar, pues porque es que un orgasmo genera bienestar. Entonces, esos son como cosas también que podríamos tener en cuenta. Y para cerrar entonces este tema, ¿qué, digamos, recomendación sientes que le ayudaría a las familias para poder guiar con respeto a sus hijos en digamos, en este tema? Tú más que yo, porque trabajas en eso constantemente desde hace muchísimos años ya, sabes que a veces les tienden a decir, digamos, algunas cosas como buscando hacer sentir mal al niño porque está haciendo algo que no debería supuestamente hacer. Entonces, ¿qué sientes que les podría ayudar a los que nos ven y están preocupados porque su hijo está comenzando a hacer estas cosas? Mira, yo creo que una de las grandes reflexiones que siempre puede hacer un cuidador, papá, mamá, o sea, el adulto responsable de un pequeño ser humano, que yo siempre lo invito a pensar, porque aquí no estamos hablando ni de valores ni de moral, esa le pertenece a cada familia, a cada persona y a cada pues como ente educador. Yo creo que la gran pregunta para mí que desmorona como un montón de creencias limitantes que tenemos y que a lo mejor no nos hemos dado cuenta es qué siento yo frente a este estímulo que está pasando con este pequeño ser humano. O sea, cómo me siento yo como adulto o como adulta frente a esta práctica, qué es lo que realmente me da miedo, qué es lo que, o sea, lo que pasa en mi corazón, cuál es mi turbulencia frente a esta acción. Y la otra cosa, eso me ayuda mucho porque, por ejemplo, si yo soy, supongamos, una mujer supremamente desconectada de mi sexualidad, estoy poniendo el caso de que sea una mujer, pero esto podría ser también de un hombre, tome el género que usted quiera. Entonces, si yo soy una persona totalmente desconectada de mi sexualidad, que no encuentro el placer en mi cuerpo, que no encuentro el placer en mi vida, que siempre estoy de afán, que siempre estoy como un loco corriendo, pues entonces a mí me va a impactar como eso también como mucho, pero es porque yo tampoco me apropio de mi placer. Entonces, esa es una primera respuesta que podría suceder de esa primera pregunta que ahora, con respecto a que la segunda parte es, ¿qué de esto que yo vivo? O sea, ¿qué de esto que yo vivo? Primero es cómo me siento y lo segundo es cómo me vivo. ¿Qué de esto que yo vivo y que pienso y que yo digo, fuchi, gas, foca, eso, o sea, eso es horrible, asqueroso? ¿Qué de esto que yo estoy diciendo? Listo, o sea, realmente a mí eso me ha ayudado en mi vida. Es decir, porque puede que yo esté en piloto automático repitiendo esas cosas y yo ni siquiera me haya percatado que realmente eso es lo que hay en mi inconsciente y que por ende yo ni siquiera disfruto nada, no quiero tener sexo, podría vivir sin sexo tranquilamente, como dicen muchas personas, y tengo X y Y resultados de esa propia cosa que estoy diciéndole a ese pequeño ser humano. Entonces, para mí la pregunta es, ¿esto que le voy a decir a mí como ser humano realmente me ha llevado a un punto donde yo diga, qué cosa tan chévere la que estoy viviendo frente a este tema? Porque si la respuesta es no, entonces ahí yo creo que la reflexión debería ser, ¿vale la pena perpetuar esta instrucción, sí o no? Y ya ahí yo creo que con esos dos elementos tenemos como una primera apropiación
de herramientas que yo puedo utilizar, independiente de la situación. También es cierto que los padres y las madres no hemos recibido, y los cuidadores no hemos recibido, pues, con mucha instrucción sobre educación sexual. Por eso yo tengo un curso de educación sexual infantil, por ejemplo, para papás, mamás y cuidadores de niños desde 0 hasta los 11 años, o sea, prepúberes, y no solo, o sea, no solo, por ejemplo, responde estas preguntas puntuales que estamos hablando en este momento, sino otros muchos temas que yo sé que van a encontrar en el camino. Entonces es un curso muy chévere, pues precisamente porque uno lo puede hacer al ritmo y lo puede hacer con la pareja y así alinearse. Y no solo eso, sino tener conversaciones de nosotros como adultos de cómo nos vivimos y cómo nos sentimos, lo cual, si estamos en una relación, abrirá canales de comunicación, que es una puerta de entrada muy poderosa para vivir una sexualidad plena.